de investigación, que son un espacio creado por la Dirección de Investigación en conjunto con las escuelas, las diferentes escuelas del Poli, los diferentes programas y con aliados estratégicos como la invitada del día de hoy, que quieren compartirnos sus conocimientos, darnos a conocer un poco de esas experiencias que ellos tienen en diversos temas y que nos pueden ayudar para nuestra vida profesional y para nuestros diferentes procesos, ya sean académicos o investigativos, para que adquiramos esas habilidades o fortalezcamos, más que adquirir, fortalecer, porque muchos de ustedes ya las vienen trabajando, sin embargo, pues algunas veces queremos reforzarlas. Y entonces estas habilidades de investigación las vamos a reforzar por estos espacios, desde la experiencia de nuestros invitados, desde las técnicas que ellos conocen para desarrollarla, y el día de hoy tenemos una sesión muy especial que se llama Modelos Mentales y Pensamiento Sistémico. Esta sesión va a ser liderada por el profesor Carlos Bernal Seri, quien es el director de la Economía Azul para América Latina, la organización SERI, y va a estar acompañado de Heidi Contreras. Heidi Contreras participa con el profesor Gabriel Saldarriaga, em, y ha participado y ha trabajado con él en diferentes espacios ya por muchos años. Siendo así, entonces quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados y la palabra en principio al profe Carlos Bernal para que pueda introducir esta sesión de manera más completa y también presentarnos un poco más a Heidi. Entonces, profe Carlos, adelante. Buenas tardes a todos, ya buenas noches. Profe, se te escucha lejos. Ahora mejor. Sí, profe, ya un poco mejor. Bueno, pues buenas noches a todos y muchas gracias María Alejandra por esta introducción y un saludo a todos los que están conectados. Hoy hay 68 y ya llevamos varias sesiones, ¿no, María Alejandra, de estos jueves de investigación? Eh, al, eh, Algunos ya habrán estado en las sesiones, algunos serán nuevos, pero no importa. Casi no se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, profe. Bueno, eh, algunos ya habrán estado, otros serán nuevos, pero yo estoy muy contento de que ya llevamos bastantes días en este esfuerzo del Poli en función de cumplir con ese eslogan que ustedes ven en el fondo de la pantalla de María Alejandra, que dice, somos diferentes, somos Poli y somos país. Y para cumplir con eso que somos país, una de las cosas que yo estoy haciendo, apoyando a la rectoría, a la vicerrectoría académica y a la dirección de investigaciones, y ahora a todos los programas, las escuelas que tiene el Poli, está enfocado justamente a construir país, está enfocado justamente a ver cómo ustedes, los que están en tierras lejanas de esta ciudad de Bogotá, pueden recibir ideas, inspiración y motivación para emprender proyectos en sus comunidades. Y este modelo que desde la economía azul estamos planteando es un modelo que tiene ideas muy prácticas y muy fáciles de implementar, especialmente en poblaciones pequeñas. Es decir, que estamos haciendo el esfuerzo por orientar esta formación a que ustedes que están siendo formados y que vienen de comunidades pequeñas también tengan la inspiración para desarrollar iniciativas que puedan impactar en sus comunidades, buscando mejorar la calidad de vida de todos. Si bien nosotros estamos hablando de la posibilidad de impactar en ciudades pequeñas, no quiere decir que no
tenga validez para ciudades grandes. Pero nos gusta mucho pensar en ciudades pequeñas porque resolver un problema de educación, de hambre, de salud, de empleo, en una población de 10.000 habitantes es mucho más fácil, mucho más sencillo que hacerlo en una ciudad como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín o Bucaramanga. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos proyectos en ciudades muy grandes y en países completos, pero también estamos en la capacidad de implementar estas iniciativas en poblaciones pequeñas. Esta mañana tuvimos una reunión con las 12 escuelas del Politécnico, es decir, que no importa a cuál escuela ustedes pertenecen, ya sea psicología o ya sea ingeniería o ya sea derecho o contabilidad o matemáticas o la escuela que sea o diseño o marketing. Esta mañana nos reunimos y encontramos que hay muchas posibilidades de desarrollar iniciativas y proyectos en cada una de las escuelas y el Poli está dispuesto a apoyar especialmente a ustedes, los estudiantes, y a los profesores que tienen interés en implementar proyectos en función de estos conceptos de la economía azul, que lo que pretende de manera específica es que podamos implementar iniciativas de emprendimiento productivas en las regiones para que puedan dar respuesta a las necesidades de esas comunidades. Yo ya he hecho varias presentaciones para ustedes, ya hemos traído algunos invitados. El último que tuvimos fue hace 8 o 15 días, el director de SERI y de Economía Azul para Brasil, el profesor Lucio Bruch. Y así cada vez estamos trayendo en coordinación con la Dirección de Investigaciones, cada semana un invitado que pueda inspirarlos a ustedes, que pueda motivarlos y entusiasmarlos para que desarrollemos iniciativas en esas regiones donde ustedes están. Los puedan inspirar, los profesores están muy motivados, pero necesitamos que ustedes, los estudiantes, los que trabajan en semilleros y proyectos de investigación, también encuentren el interés y la motivación para trabajar en estas iniciativas. Yo he hablado de la motivación y del interés porque Alejandra y Jenny me invitaron hace 15 días a una exposición en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. Y fue muy interesante porque habían cerca de 4.000 personas, pero habían proyectos de muchos municipios del país. Y me impresionó muchísimo y me entusiasmó muchísimo el ver que muchos de los proyectos que vi son proyectos desarrollados por estudiantes de colegios de 10 y de 11. Y entonces decía esta mañana los profesores, la materia prima más importante para emprender un proyecto de investigación como estos es el entusiasmo y las ganas. Porque el ejemplo que vi fue un grupo de niños de 10 y de 11 de una escuela de un municipio de La Guajira que vienen y hacen una presentación de un proyecto para producir plástico con las cáscaras del banano. Imagínense ustedes, jóvenes de cursos 10 y 11, que muestran y traen el producto terminado, el plástico hecho con la cáscara del banano. ¿Y qué es lo que están haciendo? Buscando con los recursos que hay en el entorno, que son desperdicios, desarrollar iniciativas de emprendimiento para producir nuevos productos que generen ingreso, que generen valor agregado, que generen empleo, que generen y que mitiguen la contaminación. Esos son los proyectos de los cuales
estamos muy motivados en seguirles presentando a ustedes para despertar el entusiasmo, porque con ustedes podemos hacer verdaderamente un impacto serio en las regiones. El Politécnico quiere, con esta educación virtual regada en más de 900 países, que no solamente ustedes tengan un diploma para colgar en la oficina o allá en la sala de la casa, sino que ustedes se formen y puedan desarrollar iniciativas para poner en marcha en su comunidad, y que con esas iniciativas bien planteadas, con la ayuda de los profesores, con la ayuda de la universidad, con la ayuda de Economía Azul, esas iniciativas se puedan convertir en proyectos productivos y que pueda acompañar en la solución al problema de desempleo, porque hay muchos profesionales que están terminando la universidad con muy buen título, pero sin oportunidades de empleo. Ahí nos estamos enfocando en el tema de economía azul. Entonces, hoy tengo una invitada que nos va a acompañar. Mm, Alejandra le cambió el apellido y entonces yo lo voy a corregir, pero eso es un lapsus. Ella se llama Heidi Herrera Martínez y Heidi nos va a hablar, nos va a acompañar hoy para contarles a ustedes en una manera de conversación, que es lo que queremos, que se convierta este jueves de investigación un conversatorio para poder hablar e inspirar y aprender cosas que tengan aplicación en sus proyectos. Heidi es contadora pública, tiene una especialización en gerencia financiera, tiene otra especialización en gerencia de proyectos y un diplomado en derecho comercial. Y hoy trabaja como gerente administrativa y financiera de una compañía que se llama Kentaur SAS. Y ella entonces se ha especializado desde hace más de 30 años en el tema de creatividad y de modelos de pensamiento, que es lo que estamos hoy mirando, y ha trabajado en el tema de pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es una herramienta muy importante para desarrollar nuestra capacidad de emprender y de aprender a valorar las cosas que están en nuestro entorno para desarrollar iniciativas y proyectos productivos. De eso se trata. Entonces vamos a trabajar aquí, desde ahora, con la ayuda de Heidi, y entonces yo voy a estar aquí pendiente si puedo aportar algo para ustedes, y espero que podamos disfrutar de este conversatorio en este rato. ¿Alguno tiene alguna pregunta antes que yo le dé la palabra a Heidi, o podemos avanzar? No hay preguntas, Heidi. Sí, allá me mandaron un corazón y un par de ok. Entonces, Heidi, ¿estás ahí? Hola, Heidi, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me bienvenida, escuchan? Heidi. Entonces, la palabra es tuya y a la orden, y sigue ahí con el grupo, te está esperando. Muchas gracias por venir y por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. ¿Cómo están todos? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, si me ven? Muy bien, sí, Así es. Sí, doctora. Se señora. escucha muy bien y se ve Per- bien. Perfecto. Bueno, como decía Carlos en nuestra presentación, hoy yo no vengo a dictarles una clase. Yo vengo a que tengamos una conversación, a que esto se convierta en un espacio, en una tertulia, en una reunión de amigos, donde podamos hablar de un tema importante. Porque a veces cuando nos sentamos a aprender, siempre esperamos que alguien nos dé respuestas. Y hoy les propongo algo distinto, que en vez de buscar esas certezas en algo, busquemos preguntas que nos muevan, que nos ayuden a salirnos de nuestra zona de confort. Les propongo que si tienen algo que decir, que opinar en esta conversación, no va a ser un tema de interrupción, por el contrario, me van a ayudar a que sea más amable y más didáctico.
Entonces vamos a empezar con ciertas preguntas que quiero que tengan ahí como en su cabeza. ¿Alguna vez se han dado cuenta que muchas de las cosas que creemos saber en realidad simplemente las repetimos? Pensemos en eso. Tenemos una cantidad de información en nuestra cabeza que simplemente repetimos y repetimos y repetimos y no nos sentamos a pensar si efectivamente eso que sabemos es así. Por ahora tengamos esa pregunta en nuestra cabeza y vamos siguiendo como el tono de la charla. A veces decimos, yo soy así, o esto se ha hecho de esta manera siempre, yo no lo puedo cambiar, y lo curioso es que no siempre sabemos por qué creemos algo. ¿Cuántas veces acumulamos información, opinamos o decimos cosas en automático sin detenernos a revisar si eso que creemos es realmente así? Esa es una pregunta sencilla, pero que abre un paso enorme a muchas cosas que tenemos en el universo, en la realidad, en la educación. Esta pregunta nos lleva a explorar cómo hemos aprendido, y no solo cómo hemos aprendido, sino cómo hemos aprendido a pensar. ¿Ustedes se han puesto algún día a pensar en cómo piensan? Esto suena extraño, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Qué tan libre es nuestro pensamiento? Y si es posible desaprender, por favor, tengamos muy presente esta palabra. En esta charla va a estar muy constante. Y si es posible desaprender ciertas ideas que ya no sirven, que creemos que están ahí y que simplemente las tenemos inherentes en nosotros. Yo suelo pensar que nuestra mente es como un jardín. Durante muchos años sembramos ideas, hábitos, juicios, muchas certezas, muchas costumbres. Algunas crecen muy fuertes, otras se secan y otras simplemente se vuelven maleza. Pero casi nunca nos detenemos a hacer una jardinería mental, como a deshacernos de todo eso que ya no nos sirve en nuestra mente. Hoy los invito a eso, a mirar ese jardín, a observar qué ideas florecen y cuáles necesitamos podar para dar espacio a nuevas ideas. Y yo sé que eso suena raro y muchas veces incómodo, porque desaprender, dime Carlos. Perdóname, ¿tú estás usando presentación? No, en este momento no. Estoy dando la introducción y ya en un momento perdón, comparto la presentación. pensé que estabas Gracias. usando y no la veía. Dale, No, adelante. aún no. Entonces, yo sé que eso es completamente incómodo, porque desaprender es moverse del lugar donde estamos cómodos, donde estamos seguros, pero también es o puede convertirse en algo profundamente liberador si logramos hacerlo de una manera muy adecuada. El tema de hoy es justamente ese. Es explorar la forma en que pensamos y preguntarnos si es posible desaprender lo que ya sabemos, para abrir el espacio a una forma más creativa de pensar. Como les decía anteriormente, yo no vengo a dictar una clase, no vengo a darles fórmulas, no vengo a darles la fórmula mágica para que ustedes puedan tener los modelos mentales adecuados para muchas cosas. Simplemente vengo a que tengamos una pequeña conversación todos. Porque cuando comprendemos cómo pensamos, también entendemos cómo actuamos, cómo creamos y cómo aprendemos. En esta conversación los voy a invitar muchas veces a ver hacia adentro, van a ver una serie de preguntas que muchas de ellas espero que al ser una conversación las podamos compartir, otras simplemente son para que las pensemos, las interioricemos y en un momento del espacio de nuestro día las podamos como evaluar y revisar si efectivamente las podemos hacer o si son importantes para nosotros. Si en algún momento lo que escuchan les genera resistencia, perdón, es perfecto, es completamente perfecto. La resistencia es señal de que algo se está moviendo entre nosotros.
de que algo nos hizo un cimbronazo y que simplemente estamos como llevando o dando un paso más hacia adelante. Ahora sí voy a intentar compartir pantalla para que empecemos ya la presentación. ¿Todos están viendo mi pantalla en este momento? ¿Me confirman, por favor? Sí, maestra, Sí, se ve. sí, ¿Se sí, ve? está Ya. viendo la pantalla. Perfecto. Entonces, como venía contándoles, pensemos ahora, por un momento, en la raíz de todo, o en parte de la raíz de todo, la educación y esa estructura que nos formó, pero al mismo tiempo nos moldeó. La forma en que pensamos no surgió de la nada, es el resultado de un largo proceso de nuestra crianza, de la familia, de la escuela donde aprendimos, del entorno donde estuvimos, de los libros que leímos, de las normas que nos enseñaron y también de las experiencias que nos marcaron. Todo eso, poco a poco, fue construyendo nuestra manera de mirar el mundo. Desde que somos pequeños, la educación nos ofrece unas herramientas valiosas, súper importantes. Leer, escribir, sumar, aprender, pero también sin quererlo nos enseña una cosa más, a pensar de cierta manera. Nos acostumbra a buscar respuestas, no a formular preguntas. Nos enseña a obedecer estructuras, no a cuestionarlas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están escuchando perfecto? Sí, sí, señora. Perfecto. Y lo interesante de, y lo interesante es que muchas de esas estructuras mentales siguen activas en la adultez. Muchas de esas cosas de nuestra infancia, la manera como nos crearon, nuestros principios, nuestra educación, muchas siguen activas durante nuestra adultez. Seguimos resolviendo los problemas con los mismos esquemas que aprendimos durante la infancia, sin pensar muchas veces que la situación cambió, que nosotros nos estamos moviendo y que tal vez eso que resolvíamos en ese instante de una manera hoy no funciona igual, hoy no se aplique de la misma forma. Piensen en una situación, y ya empezamos como este proceso de conversación. Piensen en una situación en su vida en la que estaban completamente seguros de que había que hacer algo y de pronto algo no salió como esperaban. Piensen en algo que debían hacer, que estaban seguros que así se ve del resultado esperado y de repente algo cambió y no sucedió de esa manera. La tenemos en nuestra cabecita. Pensemos, ¿qué pasó ahí? ¿Fue un error? ¿Hubo una falla? O tal vez en ese momento, sin yo darme cuenta, se presentó la oportunidad de aprender algo nuevo. ¿Alguien quiere compartir algo de esta pregunta o la dejamos ahí? Más adelante la conversamos. Ok. A veces no se trata de equivocarse, sino de descubrir que nuestro modelo mental ya no sirve para esa situación. Y ahí empieza el cambio. Cuando yo me doy cuenta que simplemente tengo un modelo tan marcado en mi cabeza que lo utilizo para muchas situaciones, pero en el momento en el que la situación cambie y yo utilice el mismo modelo y el resultado sea completamente diferente al esperado, ahí es donde yo me doy cuenta que está cambiando la situación, debo aplicar otro modelo. Más adelante, cuando revisemos un poco lo de los modelos, vamos a entender un poco esta dinámica. Ok. Me deja pasar. Listo.
La educación. Entonces, aquí hay una serie de preguntas con relación a la forma en que aprendemos, cómo es la educación que recibimos, quién nos la enseñó realmente, qué aprendimos, qué construimos con esa educación. A veces en el intento de enseñar cómo hacer las cosas bien, la educación nos quita algo muy valioso, muy importante, que es la curiosidad. ¿Alguien está hablando? No. La educación nos enseña a tener respuestas correctas, pero no a disfrutar de las preguntas abiertas. Nos enfrenta a nos enfrenta a aprobar exámenes, pero no a entender la vida. Pensemos en un momento cuando estábamos en la escuela. ¿Cuántas veces nos dijeron no te salgas de la línea? ¿Cuántas veces la idea distinta fue corregida en lugar de ser explorada? Cuando una idea loca que a uno se le ocurrió y decía, no, pero esa idea tan loca, eso no se puede realizar, eso no es posible, a usted solamente se le ocurren ideas muy locas. Y empezamos a opacar ese proceso de imaginación y ese proceso de curiosidad. Y lo curioso es que con el tiempo aprendemos a no levantar la mano cuando la idea es rara, cuando suena que no es nada del común, a no arriesgarnos, a no pensar demasiado distinto. ¿No les parece que de alguna forma eso fue apagando algo? Todo ese proceso de educación fue apagando algo entre nosotros, nos hizo sentirnos tal vez ridículos si decíamos algo diferentes, nos hizo sentir pena al no saber algo y no preguntarlo porque ¿cómo voy a quedar como la persona que no sé? La educación muchas veces hace eso. La educación nos dio estructura, claro, importantísima, estructura que necesitamos para muchas cosas, nos dio disciplina, pero también nos enseñó a quedarnos en ella, a quedarnos en esa estructura, a no salirnos de ella. Y no se trata, no quiero que se vea de esta manera, no se trata de culpar a la educación, a los profesores o al sistema. Se trata de tomar conciencia, porque cuando comprendemos cómo nos formaron, podemos decidir cómo queremos seguir aprendiendo. Quiero repetir esta frase, porque cuando comprendemos cómo nos formaron, podemos decidir cómo seguir aprendiendo. Y en ese punto empieza nuestra libertad de pensamiento, la libertad de decir, sí, esto me lo enseñaron así y está maravilloso y lo pude aplicar perfectamente en un momento de mi vida, pero ahora quiero pensarlo de otra manera. Y justamente, si hablamos de libertad, hay un momento en la vida en el que esa libertad fluye normalmente. ¿Quién me quiere decir cuál es ese momento de la vida en que esa libertad de pensamiento, de imaginación, fluye naturalmente? En la niñez, doctora. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y vamos a hablar de eso, de la niñez. Aquí. Vamos a hablar de la creatividad en los niños. Piensa Picasso decía algo que a mí me encanta, me parece maravilloso. Todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siéndolo cuando crecemos. Y Ken Robinson, un educador, un gran educador británico, lo explicaba de una forma diferente. Las escuelas matan la creatividad, pero no por maldad, sino por costumbre. Dos frases importantes ahí que nos reflejan cómo ese proceso de creatividad finalmente va apagándose o opacándose con los años.
Cuando somos niños, la curiosidad es natural. No tenemos miedo a ensuciarnos, de fallar, de preguntar por qué una y otra vez. Los niños son exploradores del mundo. Creen que todo es posible porque no les han enseñado lo contrario. Entonces uno se imagina una cantidad de cosas y uno va y vuelve a la luna y su cabeza hay una cantidad de cosas que se puede imaginar y que finalmente quiere lograr y no le tiene miedo a hacer el ridículo, no le tiene miedo al que dirán y simplemente imagina y crea. ¿Recuerdan cuando eran niños y le preguntaban a mamá por todo? Porque el cielo es azul, porque el perro ladra, porque yo no puedo volar. ¿Recuerdan ese instante de sus vidas? Sí, maestra. Sí, Cuando, lo que pasa es dime, que los niños no tienen paradigmas. totalmente, los niños no lo tienen. Los niños simplemente quieren explorar, quieren conocer el mundo, quieren aprender, quieren ensuciarse, quieren ellos tocar, conocer lo desconocido, explorar cada una de esas cosas. Y ellos se imaginan con una caja de cartón que es una nave espacial y vuelan muy alto. Y para nosotros los adultos, ahora que somos adultos, nos pensamos que es ridículo de pronto decir una idea diferente. Y deberíamos volver a ser niños, tener esa imaginación así de enorme, ser así de creativos, ser así de felices, ser así de alegres frente a muchas cosas. Con el tiempo, a partir de todo ese proceso de niñez, algo pasa en nuestra cabeza, algo pasa con nuestro entorno y empezamos a temer equivocarnos. Nos da miedo hacer las cosas porque no, qué miedo, y si me sale mal, y si me equivoco, y si no es la respuesta adecuada, y qué van a pensar. Al sentir que hay una forma correcta de pensar, empezamos a sentir que hay una forma correcta de pensar, pero muchas incorrectas. Y ahí la creatividad empieza a apagarse. No porque desaparezca, la creatividad no desaparece. Simplemente dejamos de usarla. Y la creatividad es como un músculo. Si no lo ejercitamos, se atrofia, pero sigue ahí esperando ser activado. Albert Einstein, a quien muchos consideran, incluso yo, la mente más brillante del siglo XX, dijo una frase poderosa que pueden ver en la pantalla. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento sirve, claro que sí, es importantísimo, pero muchas veces el conocimiento sirve para repetir patrones o cosas que ya existen. La imaginación sirve para crear lo que aún no existe. Y lo curioso es que el mismo Einstein también decía, yo no tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Deberíamos ser así, curiosos, atrevidos, imaginativos frente a muchas cosas. Y esas dos frases, en mi concepto, dicen algo muy profundo. La creatividad no es una habilidad reservada para genios. No es que simplemente los grandes artistas, los genios sean creativos. La creatividad es una actitud de vida. Entonces les propongo en este instante un pequeño ejercicio. Piensen en algo que los haya maravillado cuando pequeños, algo que les parecía completamente mágico. En algún momento de sus vidas se han puesto a pensar en qué momento dejamos de maravillarnos así, en qué momento todo empezó a parecernos normal, que simplemente vamos día tras día haciendo las cosas de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros amigos, pero nos
pero hace mucho que no nos maravillamos con muchas cosas y todo para nosotros es normal. Los niños no pierden eso. Los niños se maravillan con cada cosa. Ellos ven sonar una ambulancia y ellos se maravillan de cómo suena. Ellos ven llover y se maravillan de la lluvia. Y todos los días para ellos es una experiencia nueva. ¿Por qué es una experiencia nueva? Porque adquieren un conocimiento nuevo. Cuando recuperamos la capacidad de asombro, volvemos a conectar con la creatividad, volvemos a sentirnos creativos, volvemos a activar ese proceso de creatividad en nosotros. Un niño no se paraliza ante el error. Dibuja por fuera de la raya, rompe el papel, mezcla colores y simplemente sonríe. Nosotros, en cambio, al crecer, asociamos el error con fracaso. Para nosotros, un error es un fracaso. Pero el error es en realidad una puerta. La puerta del aprendizaje, de exploración, de descubrimiento. Cada vez que fallamos, el cerebro aprende un poco y el cerebro aprende un poco más a cómo no hacerlo. Eso también es creatividad en acción. Finalmente, estamos fortaleciendo nuestro cerebro de muchas maneras, de muchos errores, que nos está formando una estructura mental de cómo no se debe hacer las cosas. Eso no quiere decir que fracasemos, quiere decir que estamos aprendiendo cómo no hacerlo y en algún momento vamos a aprender a hacerlo bien. ¿No les ha pasado que uno muchas veces comete un error y se da golpes de pecho y no, que he fracasado y el día se me dañó por el error que cometí? ¿No les ha pasado en la clase, en la casa, en muchas cosas de la vida? ¿Alguna vez tuvieron una idea que alguien llamó absurda? Que uno decía una idea así súper loca y alguien simplemente dijo, eso es completamente absurdo. Y después resultó ser muy buena. Que uno diga, ay, no, yo me imaginé esa cosa en algún momento y yo pensé que era completamente absurdo y después ve un emprendimiento uno de esa idea que se imaginó uno tan loca. Ahí está la magia. Las ideas absurdas son las que rompen el molde, las que abren nuevos caminos. Entonces, si los niños nacen creativos y si la educación nos va moldeando hacia nuevas estructuras más rígidas, más complejas, más externas, ¿cómo estamos viendo el mundo hoy? ¿Cómo vemos nosotros el mundo en este momento? ¿Con la curiosidad del niño o con los filtros de los adultos? ¿Cómo creen ustedes que vemos el mundo nosotros? ¿Con esa parte curiosa, con esa parte imaginativa o simplemente con los filtros que tenemos cada uno? ¿Qué piensan? Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Pues dentro de las cosas que que siempre tiene que luchar el menor, es que tiene que luchar con los paradigmas de los adultos, Ujú, los pensamientos negativos del adulto y lamentablemente el niño, de hecho, todo ser humano es programable, entre mi ujú. concepto que tengo, ¿no? Por lo menos yo soy de la parte, pues en este momento estoy estudiando Derecho, pero yo soy ingeniero de sistemas y uno cuando programa un computador va programando con base en las necesidades que va cumpliendo, lo que le va ¿De requiriendo. acuerdo? Normalmente a los niños o a los seres humanos también se programan así. Totalmente, totalmente de Eh, acuerdo. Nosotros nos vamos eh, s- programando de muchas cosas que tenemos. Nuestros esa, padres finalmente nos hacen una programación, ya que utilizaste esa palabra, de esas enseñanzas, de esas costumbres que ellos tienen y nosotros vamos adquiriendo esas cosas de nuestro entorno, de la educación, de muchas cosas. Eso es correcto.
Y a partir de eso, de esa estructura que nosotros tenemos, es como vemos el mundo. El mundo no lo vemos como es, el mundo lo vemos como somos. El mundo que yo veo tal vez sea completamente distinto al mundo que está viendo cada uno de ustedes, porque el mundo no lo vemos como es, el mundo lo vemos como somos, como lo que tenemos cada uno, nuestras enseñanzas, nuestras creencias, nuestros principios, los filtros que nosotros mismos nos ponemos en la vida. Así vemos el mundo, porque la Por lo forma menos en que usted decía, miramos el... sí, Dime. por lo menos usted decía, ¿qué sucede con la imaginación de los niños? Pues yo creo, considero que entre unas cosas que sucede cuando a uno se le acaba un poco la imaginación, porque la imaginación, como usted dice, no se pierde, Ujú. se oculta Se y oculta, a se veces opaca. sale de vez en cuando. Pero, ¿qué sucede cuando la imaginación no está así? Es normalmente reprimida y casi siempre se reprime en nuestra adolescencia. Nosotros llegamos con una imaginación tan grande hasta la adolescencia y comienza una Ujú. represión bastante fuerte por la misma sociedad. La misma sociedad nos reprime nuestras ideas, nuestros pensamientos y y esa misma represión nos genera timidez y miedo. De acuerdo. Y eso Claro, porque nos se da... conlleva a reprimirnos en seguir creando, seguir imaginando o seguir deseando cosas que posiblemente otros no lo tenían. Pero Ujú. como el subconsciente de nosotros, todo lo que escuchamos o todo lo que hablamos para el subconsciente es una orden que él recibe, ¿sí? Y cuando la expresa, pues cuando la saca, para eso es una orden que procesó en determinado momento, así sea equívoca. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí es cuando nosotros, en la adolescencia, como tú lo dices, incluso nosotros de adultos, empezamos a tener ese miedo a estar expuestos al ridículo, a decir una cosa nueva, a hacerlo diferente. Ahí perdemos mucha de esa parte de la imaginación. O no la perdemos porque simplemente no la perdemos, la dejamos ahí a un lado y vamos dejando a un lado y vamos desplazando eso porque la vamos llenando de nuevas cosas. Entonces ya la imaginación se desplaza porque no, qué pena yo hacer el ridículo, me da mucha pena que me vean haciendo el ridículo. Entonces se va desplazando ciertas cosas. Entonces, gracias, Luis, gracias por participar, porque la forma en que miramos el mundo determina la forma en que pensamos, determina la forma en que creemos y en que actuamos. Aprendemos para poder actuar en el mundo. Todo nuestro aprendizaje durante la vida es para poder actuar, para poder tener acción frente al mundo y frente a las situaciones que se nos presentan. Pero ese mundo no está afuera. Todos pensamos que el mundo está afuera y no. Es como que tenemos nosotros que hacer parte de, tenemos que creer la idea de que el mundo no es ajeno a nosotros. Nosotros somos parte del mundo. No es algo que está por allá afuera y que es externo. Y la forma en que lo vemos, lo entendemos y lo interpretamos define cómo nos relacionamos con él, con las personas, con el entorno, en mi trabajo, en mi estudio, conmigo mismo, con la naturaleza, con los animales, con muchas cosas. No todos vemos el mundo, como les decía, del mismo modo. Vemos el mundo según cómo pensamos. Ese lente que nos hace las experiencias, las creencias, la manera como nos programaron, utilizar tu palabra, la cultura, la educación, todo eso nos hace tener unas gafas con las cuales nosotros podemos ver el mundo. El mundo es un sistema vivo. El mundo es un sistema, ya que el tema es también como los sistemas. El mundo es un sistema. ¿Un mundo es complejo? Claro que sí, porque todo está conectado. Lo que hacemos en un lugar afecta a otro. Una decisión pequeña puede tener consecuencias enormes. Y esto lo podemos ver lo que está pasando en el mundo entero con
la parte de la economía. Algo que pasa por allá y el presidente Trump dice alguna cosa y eso nos afecta a nosotros económicamente en ciertos aspectos. Y creemos que estamos completamente aislados. No, es completamente relacionado. Hay cosas, y a nosotros creo que muchos hemos escuchado esta frase de causa y efecto. Entonces, todo está completamente relacionado. Es incierto porque las cosas cambian muy rápido. Vemos ahora todo el tema de la tecnología, cómo está cambiando todo el tema de inteligencia artificial, cómo están cambiando tal vez los modelos de aprendizaje. Y lo que hoy creemos, mañana tal vez no sea de esa manera o tal vez no nos funcione el modelo que utilizamos. Y es cambiante, claro que es cambiante, porque la realidad se reinventa constantemente. Cambiamos y cambiamos y cambiamos. El problema no es que el mundo cambie, porque escuchamos a muchas personas pensar que el cambio es malo. Para nada. El problema es cuando nosotros nos negamos a cambiar con el mundo. El mundo sigue su curso, sigue su cambio. El problema es cuando yo me resisto completamente a ese cambio, a incorporarme en el mundo con ese cambio que se está generando. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, siempre se ha hecho así? Y en el trabajo tal vez, o en el sistema educativo, o en el sistema de salud, en el sistema de pensión, en la economía, hemos escuchado decir la frase, siempre se ha hecho así. Entonces venimos repitiendo patrones y modelos que tal vez no funcionan. Y esa frase para mí es una trampa. ¿Por qué les digo que para mí es una trampa? Es una trampa mental porque nos mantiene atados a lo conocido, aunque ya no funcione. Nos mantiene ahí completamente atados y no funciona, pero siempre se ha hecho así y no hay nadie o nadie ha tenido el poder o el atrevimiento de cambiarlo. Hay un filósofo que decía que el mapa no es el territorio. El mapa de Colombia es un modelo, no es el territorio, porque si vamos y ponemos el dedo ahí en uno de los ríos que están en el mapa, pues no nos vamos a mojar, porque simplemente es una representación gráfica del territorio. Es decir, nuestras ideas sobre el mundo no son el mundo. ¿Me entienden esa parte? Nuestras ideas sobre el mundo no son el mundo. Solo son representaciones, son como simplificaciones que usamos para orientarnos y para actuar en ese mundo. ¿Estamos claros? Por ejemplo, no sé, tal vez acordábamos cuando nos orientaban o nos veía pues en las películas que se orientaban con mapas de papel, que cogían un mapa y decían que por aquí tal cosa, que las coordenadas de tal no sé qué. Bueno, ahorita usamos el GPS o utilizamos pues Waze o Google Maps, ese tipo de cosas. Vamos cambiando los modelos, vamos cambiando. La situación puede ser la misma o la circunstancia la misma, que es un tema de orientación, pero el modelo que utilizo es completamente diferente. ¿Por qué es completamente diferente? Porque el mundo cambió y avanzó de pronto a la tecnología. Hizo que ese mapa que estaba en papel pasara a un sistema más tecnológico del cual el mundo hace parte en este instante. Nos damos cuenta que tal vez ya no sabemos leer ese mapa, que no reconocemos señales del entorno, y eso nos pasa con nuestras ideas. Dependemos tanto de ciertos modelos que olvidamos cómo pensar sin ellos. ¿Vamos bien? Sí, señora doctora. Ok. Por eso, en un mundo tan complejo, pues estamos en un mundo supremamente complejo, incierto y cambiante, la herramienta más importante para mí no es el conocimiento fijo, sino la capacidad de adaptación
frente a cada una de esas situaciones que se nos presentan en la vida. Adaptarse no significa rendirse, porque muchas veces dicen, no, pues me voy a adaptar porque ya me tocó adaptarme, perdón. Adaptarse no significa rendirse, significa reajustar el pensamiento cada vez que el entorno nos desafía. Entonces, cambio la situación, yo simplemente reviso qué puedo utilizar de todo el conocimiento que tengo y actúo frente a esa situación. Eso requiere que seamos flexibles y que tengamos apertura de muchas cosas o de adquirir nuevas cosas o nuevas herramientas que nos permitan actuar. Piensen en algo que cambió en sus vidas recientemente. Un nuevo trabajo, un nuevo rol, una nueva forma de estudiar o comunicarse. ¿Cómo reaccionaron al principio? ¿Con curiosidad o con resistencia? Porque a uno el cambio le genera como ese miedito, un nuevo trabajo. Por ejemplo, qué pena que te ponga de ejemplo, pero alguien hablaba de que estudiaba, es abogado y ahora te hace el tema de programación, o al contrario, ¿qué te generó a ti ese cambio? Atlántico. Pues a mí el cambio me hizo la misma entorno donde me estaba desarrollando. Ujú. Inicialmente pues yo estaba en un entorno pues de comunicaciones y todo, y ahorita pues ya pasé a un entorno con la rama judicial y es totalmente independiente a lo que yo venía desarrollando. Y eso me generó la obligación o la necesidad de cambiar de carrera. Perfecto. Entonces, cambió la situación, cambió tu entorno, cambió la circunstancia que tenías alrededor y simplemente tú lo que hiciste fue cambiar con ella, generar una nueva carrera en tu vida que te permitiera explorar ese nuevo mundo o esa situación que estaba frente a ti. La forma en que respondemos en ese cambio revela cómo vemos el mundo. Si lo vemos como una amenaza, nos cerramos completamente. Cuando inició todo el proceso de la inteligencia artificial en el mundo, muchas personas se cerraron a ese cambio porque se cree que, o se pensó en ese momento, y aún muchas personas lo piensan, que hay un desempleo, que me voy a quedar sin empleo, que eso es malo, que bueno, una cantidad de paradigmas y de cosas que pusieron frente al tema, pero finalmente eso siguió y en este momento estamos viviendo todo ese proceso tecnológico avanzado de muchas cosas y va a seguir hacia adelante. Y las personas que tal vez no quisieron seguir en ese cambio están ahí, están sesgadas o están quietas frente a ese proceso. El mundo sigue, el mundo continúa. El mundo no se va a quedar quieto porque nuestra idea sea completamente diferente o porque estamos completamente reacios al cambio. Él va a seguir, va a seguir, va a seguir y está en nosotros generar los modelos adecuados o generar las herramientas adecuadas para salirnos de la caja que tenemos en este momento y poder entrar a esa nueva situación o a ese nuevo entorno que tenemos. Si lo vemos como una oportunidad, aprendemos completamente, como lo que hizo el compañero que nos expresaba. Él vio una oportunidad, un nuevo mundo, una nueva manera de explorar, un nuevo aprendizaje, lo vio como una oportunidad que tomó y simplemente decidió generar una nueva carrera en su vida, adquirir un nuevo conocimiento. Eso no quiere decir que el anterior ya se desechó y no voy a volver a hacer eso, ¿no? Hay espacio para nuevo conocimiento. ¿Sabes qué es lo bueno de adquirir mucho conocimiento? Y es que a nosotros la cabeza no nos crece por más conocimiento que tengamos. Por eso, activar ese conocimiento, aprender cada día nuevas cosas, es chévere, eso nos ayuda. Esto es un músculo y hay que simplemente ejercitarlo. Entonces, entender cómo vemos el mundo es el primer paso para transformarlo, porque no podemos cambiar aquello que no comprendemos.
Y eso nos lleva al siguiente punto, perdón, y todo el tema del mundo del modelo cambiante y de todo el proceso que estamos hablando nos lleva al siguiente punto y quiero que tengamos en cuenta esta frase que habla de la duda, de la duda. La duda es ridícula, pero la incertidumbre, perdón, la duda es incómoda, pero la incertidumbre es ridícula. Eso lo dijo Voltaire, y a mí me parece que él tenía mucha razón, porque ¿qué es más peligroso? ¿Saber o creer que sabemos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es más peligroso? Creer que sabemos. Creer que se Creer que se sabe. sabe. Porque estamos completamente seguros y estamos con la certeza de que sabemos y posiblemente no. Posiblemente eso que sabemos no sea de esa manera. Muy bien. Nuestra educación, sin mala intención, nos enseñó a buscar seguridad, a tener las respuestas, a evitar errores. A eso, a veces perdimos el valor de la duda. Nosotros difícilmente nos enseñaron a dudar de nuestras cosas. Dudar no significa no saber, significa reconocer los límites de mi conocimiento. La duda no destruye, por el contrario, amplía el pensamiento, porque en el momento que yo dudo y busco una respuesta, tal vez mi respuesta sea correcta, pero otra que encuentre sea también correcta y ya tengo dos ideas en mi cabeza importantes que van a enriquecer todo ese proceso de aprendizaje que tengo. Entonces, uno debe de dudar frente a muchas cosas y preguntarse y decir, pero ¿por qué a tal cosa que no creo que sea de esa manera? Cuando dudamos, abrimos espacio a nuevas posibilidades. Cuando no dudamos, solo confirmamos lo que ya creemos. Entonces nos queda en nuestra cabeza una idea, tal vez verdadera o falsa, de algo, porque simplemente no la ponemos en duda. Por eso, la duda es el primer paso de la creatividad y del pensamiento crítico. ¿Les ha pasado que están absolutamente convencidos de algo y luego descubren que eso no era así? Como que uno está convencido pues de que algo funciona de esa manera y es así y con el tiempo uno se da cuenta que no. Por ejemplo, creer saber el camino a algún lugar. Entonces alguien te dice, oye, te espero en mi casa. Uno dice, tranquilo, ok, yo te llego. Y termina uno dando 20 minutos, una vuelta, media hora y no logra llegar al lugar. Tal vez porque el día que llegó, fue en carro y la ruta es completamente diferente, o porque están arreglando una vía y te tocó irte por otro lado y no sabías la ruta por ese camino, o porque simplemente estaba de noche y para muchas personas, incluyéndome, la ciudad de noche es completamente distinta como uno la ve en el día, entonces uno se puede perder y uno está seguro que llega, pero cambian muchas cosas, o las circunstancias, o la carretera, o la luz, muchas cosas que hacen que eso que pensé que yo tenía completamente claro, no lo es. Eso también pasa con las ideas, eso nos pasa mucho con las ideas. Creemos que sabemos cómo funciona el mundo, pero muchas veces solo estamos repitiendo modelos mentales aprendidos. Creemos muchas veces cómo funciona el mundo, pero solo estamos repitiendo modelos mentales aprendidos. Y aquí vamos a hablar de los modelos mentales. Un modelo mental es una definición gráfica o un texto explicativo de algo. Entonces, un modelo mental es una representación interna de cómo creemos que funciona algo. En un mapa, es un mapa, perdón, que usamos para movernos dentro de una situación. El modelo mental nos permite
entender lo que observamos, imaginar lo que podría pasar, tomar decisiones basadas en esa interpretación y también nos permite comunicarnos. Un modelo mental nos permite comunicarnos. Por ejemplo, tenemos modelos mentales sobre cómo funciona la economía o tenemos modelos de cómo funciona la economía. Tenemos modelos de justicia, tenemos modelos de trabajo, tenemos el modelo de salud, tenemos el modelo económico y simplemente actuamos en consecuencia a esos modelos o se aplican, dependiendo de la situación que esté estudiando, el modelo adecuado. El problema no es tener modelos mentales, porque existen una cantidad de modelos, no solamente modelos, no solamente hablemos, no digamos modelos mentales, sino modelos. Tenemos una cantidad de modelos. Los modelos no son verdaderos, como les explicaba hace un rato en el mapa de Colombia. El mapa de Colombia no es verdadero, es simplemente una representación gráfica que me permite a mí conocer el territorio. Por eso los modelos no son verdaderos, pero pueden ser muy útiles si los utilizo de una manera adecuada o si los utilizo en el contexto y en la situación adecuada. Quiero que piensen un momento cuál creen que es un modelo mental que ustedes usan o un modelo que ustedes usan comúnmente y que les sirve para muchas cosas. Y ustedes dicen, no, esta es mi manera de actuar, de hacer las cosas, este es mi checklist de cómo debo hacer todo y es mi plantilla para actuar frente a muchas situaciones de la vida. ¿Creen que tenemos un modelo para ello? ¿O simplemente piensan que tienen ese modelo pero que ya no les sirve o simplemente no lo usan? Claro, hay muchos modelos. Por ejemplo, la religión. Las personas de diferentes religiones tienen diferentes percepciones, como vos lo decías, de ciertos temas. Entonces, entrar pues eso apoya con el sistema de creencias que se tiene. Es que la religión fuertemente es uno de los principales modelos que están. De ahí los modelos políticos, los modelos económicos, dependiendo del entorno del país donde estás. No sé si, perdóname, no sé si soy solo yo, pero no te estoy escuchando. Casi no se le escucha. No, sí, Sí, profe, no se se escucha me fue la casi. voz. Yo también estaba aquí como, ¿qué pasó? No, compañero Mario, creo que ese era el que estaba hablando. Se le fue la voz. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Ahora sí. Les Gracias. decía que los modelos vienen pues desde la religión, desde los modelos políticos, de los modelos incluso económicos, que dependiendo de dónde nazcas, pues ya te van como añadiendo ciertas ideas, ciertas ideologías y digamos que ese es el modelo que se tiende a seguir. De acuerdo. Tenemos una infinidad de modelos en muchas cosas. En la parte educativa tenemos muchos modelos, en la parte de salud muchos obsoletos, muchos que aún funcionan y muchos por crear. Entonces, efectivamente, tenemos muchos modelos y cada quien define qué modelos quiere aplicar en su vida o en la situación que está presentando o que está afrontando en ese momento. Los modelos deben ser flexibles y nos deben permitir ampliar la parte cognitiva, es decir, nos debe permitir poder aplicarlo en diferentes espacios o momentos de nuestra vida. Un buen pensador, un buen pensador, no es el que tiene las mejores ideas, sino el que tiene la flexibilidad para combinar modelos cuando la realidad cambia. Entonces, como hablábamos hace un rato, hay una cantidad de modelos y yo debo de tener la capacidad de combinar modelos o de aplicar modelos dependiendo de la situación
a la cual me estoy enfrentando, o dependiendo del problema, el cual es el motivo de enfoque o la situación que estoy resolviendo. El pensamiento rígido nos hace chocar con el mundo. El pensamiento flexible nos permite navegarlo. Por eso tener muchos modelos que nos permitan aplicarlo en diferentes etapas de nuestra vida nos permite navegar en cada una de esas situaciones que nos enfrentamos que nos enfrentamos en el mundo. Por eso la duda, y ahí hablamos otra vez de la duda, no es un signo de debilidad, es una herramienta de adaptación. Dudar es en el fondo atreverse a pensar por uno mismo, dudar, y es importante dudar de mis conocimientos como dudar de lo que me está expresando otra persona. Entonces, si nuestros modelos mentales guían nuestra manera de pensar y si podemos observarlos, cuestionarlos y transformarlos, el siguiente paso lógico es aprender cómo aprendemos. Entonces aquí vamos a revisar este modelito. Esto es un modelo. Hasta ahora hemos dicho que los modelos mentales son representaciones internas que usamos para entender y actuar en el mundo. Pero quisiera profundizar un poco más. Un modelo no es algo que elegimos conscientemente. Se forma con el tiempo a partir de la experiencia, la cultura, la educación, los medios, las emociones, incluso nuestra propia biología, como lo expresaba el compañero. Hay modelos que simplemente vamos adquiriendo nosotros por nuestros padres, nuestra familia, la religión, muchas cosas. Eso no es una plantilla visible que organiza cómo predecimos todo. Nos dice a qué prestarle atención, qué ignorar y cómo interpretar lo que pasa. Un modelo nos ayuda a definir esas cosas. Lo curioso es que creemos que vemos la realidad cuando en realidad solo vemos nuestra versión de ella. Y aquí vamos encajando una serie de cosas de lo que hablábamos de que el mundo no lo vemos como es, sino que lo vemos como somos, porque la realidad la vemos a partir de la versión o de la información que yo tengo a partir de ella, bien sea del mundo o de una situación en específica, objeto de estudio en el momento que esté aplicando el modelo. Volvamos a la metáfora del mapa. Imaginemos que tenemos un mapa de la ciudad. ¿Ese mapa puede ayudarnos a movernos? Sí, claro que sí. Pero nunca será la ciudad real. ¿Me siguen? Del mismo modo, nuestros modelos mentales son mapas de la realidad, pero no es la realidad en sí misma. El problema aparece cuando olvidamos que solo son mapas o que solo son modelos y lo confundimos con la realidad o con una verdad completamente absoluta. Y entonces, cuando el territorio cambia, seguimos usando el mismo mapa y terminamos perdidos y frustrados. Por eso, cuando una situación cambia, yo debo seguir utilizando el modelo o debo replantear mi modelo para utilizarlo, para aplicarlo dependiendo de la situación. Cambiar de Pensemos en modelo. un ejemplo. Dime, No, ¿alguien me habló? sí, qué pena con Juanita. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Lo que manifestabas de que si no se dio el resultado que uno esperaba con el modelo que tenía, pues ya tendría que tener otra alternativa de modelo para que puedas darme al resultado que yo quiero llegar. Claro, se debe aplicar un modelo dependiendo de la situación. Y quiero que observen todos la pantalla porque aquí estamos viendo un modelo y aquí hay una parte que dice dónde estamos.
Eso es pensar en mi situación presente. Eso es pensar en si yo estoy realizando, eh, no sé, alguno de los que está en proceso investigativo, me puede dar un ejemplo, si yo estoy resolviendo una situación, digamos, en un territorio que hay una epidemia. Evidentemente no sé del tema, pero estoy poniendo un ejemplo ahí como para todos. Yo debo estudiar la situación a partir de donde estoy. ¿Dónde estoy? La situación, la información que tengo de ello. Yo no voy a estudiar la situación de lo que pasó hace 40 años, porque es una situación presente. Entonces, un modelo que alguien aplicó hace 40 años o no nos vayamos tan lejos, 5 años, 3 años, posiblemente no sea aplicable en la situación que estoy estudiando ahorita. Por eso es tan importante en cualquier ámbito de nuestra vida, bien sea en la parte científica, en la parte jurídica, en la parte financiera, en la parte educativa, poder entender la situación en la que me encuentro y saber y conocer las herramientas que necesito. Y ahí es donde viene todo el proceso de conocimiento, de adquisición de información para conocer esa situación y saber qué modelo le debo aplicar. Estamos, digamos, como claros en eso. Entonces, ahí no se trata de tal vez de eliminar modelos. Yo tengo una cantidad de modelos y no se trata de eliminarlos. Se trata de saber cuándo actualizarlos y cuándo utilizar uno completamente diferente. O puede que el mismo, dependiendo de la situación, el mismo modelo en un contexto diferente, se pueda aplicar. Pero eso lo vamos a saber con el tiempo, a partir de que yo empiece a utilizar modelos recurrentes, yo voy a poder tener la capacidad de saber qué modelo aplicar dependiendo de la situación de estudio. Un buen modelo mental es aquel que te sirve hoy y que se ajusta en el contexto actual y que te permite pensar mejor, no pensar menos. Muchas veces creemos que los modelos nos van a resolver todo y que si yo aplico un modelo finalmente tengo hecha la mitad de la tarea o tengo investigado la mitad del proceso, muchas cosas. No, un modelo no nos sirve para eso. Un modelo nos sirve para representar algo, para contextualizarlo, para revisar la situación, pero no para pensar menos. O sea, no nos va a solucionar así como por ósmosis la vida o la situación. Nos va a ayudar a tener estructura frente a lo que estamos estudiando o nos estamos enfrentando. Por eso cuando alguien dice que siempre se ha hecho así, y volvemos a la pregunta anterior, no está definiendo una acción, no está defendiendo una acción, está defendiendo un modelo mental. ¿Sí me entienden esa parte? No está defendiendo la acción de que ese proceso, pongamos el ejemplo de una máquina. Entonces la máquina empieza a hacer tortas cuadradas. Entonces, finalmente, la máquina sigue y sigue y sigue y sigue y sigue siendo así. Pues obviamente está haciendo las tortas cuadradas porque el molde es cuadrado. Y alguien te va a decir, siempre se ha hecho así. Y si yo cambio el molde por un molde redondo, pues estoy cambiando, no estoy cambiando la situación, pero estoy cambiando el modelo. Puede ser un ejemplo bobo, perdón utilizar esa palabra, pero es un ejemplo para que revisemos que los modelos se pueden aplicar de una manera diferente a una sin que yo cambie el contexto de la situación o el contexto de la situación cambia y yo aplique un modelo diferente. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, piensen en una situación que se repite con frecuencia en el trabajo, en la casa, en los amigos o en los estudios. Uno empieza y ahí es donde está como todo este proceso del modelo que aún seguimos.
Yo me pongo a pensar, ¿qué supongo sobre esa situación? ¿De dónde viene esa suposición? ¿Qué pasaría si la mirara desde otro punto de vista? Ustedes han visto un ejemplo, una imagen que aparece mucho por ahí en internet. Hay dos personas y están completamente discutiendo porque el uno le dice al otro, hay un número dibujado en el piso, un 6, y ambos están a los costados del número y están discutiendo porque uno le dice, eso es un 6 y el otro le dice, eso es un 9, que no, que es un 6, que no, que es un 9. Si cambiamos nuestra perspectiva, si la miramos desde otro punto de vista, esa situación es completamente diferente. Si el que está aquí se pasa para allá, va a decir, ah, tenía razón, es un 9. Y si el otro se pasa para este lado, va a decir, tenía razón, es un 6. Porque tenemos que revisar las diferentes posiciones, los diferentes puntos de vista, tanto míos como del otro, cuando estoy obviamente en un proceso de estudio en grupo. Ese pequeño cambio de pregunta ya altera el modelo. Todo lo que preguntabas a lo que preguntábamos anteriormente. ¿Qué supongo de esa situación? ¿De dónde viene esa situación? ¿Qué pasaría? Regálenme en un segundo, yo pongo a cargar el computador que se me va a descargar y bueno. Entonces, todas esas preguntas que nos hicimos anteriormente frente a esa situación que estamos estudiando nos cambia o nos altera el modelo mental que tenemos, porque nos obliga a salirnos de ese piloto automático en el que estamos, en el que pensamos que todos los modelos o que un modelo me va a servir para resolver muchas situaciones. Actualizar un modelo mental no es destruir el anterior, no es que el anterior no sirva, es reconfigurar nuestra mirada. Es tomar lo aprendido y reorganizarlo, perdón, lógicamente y más amplio. Y aquí nos vamos a esta parte del modelo en la que estamos simplemente abriendo cada una de las partes del mismo. Como les venía hablando, aquí está todo el proceso del estudio de la situación, de lo que queremos saber de ella. Entonces, cuando ustedes están de pronto en un proceso investigativo, en una región, estudiando una situación, ustedes se preguntan muchas cosas de estas. ¿Qué creo saber de esto? ¿Qué me falta saber? ¿Cuáles son las bases de su posición? ¿Qué necesito para poder buscar más información? Y aquí hay algo muy importante que quiero que tengan en cuenta en el momento que generen una situación de estudio. Y es que muchas veces nosotros tenemos las situaciones como un problema, pero si nos salimos de esa caja de pensar que esa situación es un problema y yo lo replanteo en términos de reto, nuestra cabeza piensa de una manera diferente, porque todos le huimos a los problemas. Entonces nuestra cabeza se va a cerrar. Y yo digo, ay, no es que tengo un problema en la región de que hay mosquitos. ¿Cómo replanteo yo esa situación en términos de reto que le permita a mi cabeza pensarlo de una manera diferente, pensarlo más creativamente? ¿Estamos ahí? Sí, señora. Entonces, aquí básicamente es como todo este proceso del modelo, de cómo cada uno de estos pasos los vamos haciendo dentro de la situación, replantear el problema en términos de reto, buscar todas las oposiciones. Y aquí viene algo de lo que veníamos hablando anteriormente de los niños, y es generar una tormenta de ideas a partir de esa situación que se me presenta.
ideas de todas las ideas que se ocurran frente a una situación. No hay ideas malas. Y hay una cosa en estos sistemas de aprendizaje, particularmente en el proceso de tormenta de ideas, y es que existen unas reglas importantes que es valioso cumplirlas. Hay que buscar una cantidad de ideas frente a esa situación. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí súper sencillo, porque veo que ya son las 7:30 y no los quiero cansar tanto. Un ejercicio muy sencillo. ¿Ustedes qué se imaginan que podemos hacer con un ladrillo? ¿Qué idea se les ocurre de hacer con un ladrillo? No me digan que se me durmieron. Profe, como soporte de algo. ¿De acuerdo? Más. Quiero que me den muchas ideas de qué hacer con un Es que ladrillo. principalmente está hablando de un ladrillo. De un ladrillo. Es un ladrillo. Pueden A ser romper la muchas panela. cosas, ¿no? Profe, en mi, Un en mi caso, juguete, un soporte, una tranca, también para martillar, puede una ser para, herramienta, un ajá, arma. en mi Un caso arma lo de defensa, utilizaría un para, ladillazo en la cabeza, profe. en mi caso lo utilizaría para pintar, Un Romper un vidrio. para pintar lo utilizaría yo. El cocinero le daría la carne. Mira, hay una cantidad de ideas. Y si vieron Como al una obra principio de que todos, arte. exacto, si vieron al principio que todos nos bloqueamos frente a eso, y por el contrario, una persona empieza a decir una idea a partir de eso y ya todo se nos imagina muchas cosas y pensamos a partir de ello. ¿Y qué tal si el ladrillo es así de grande, grande, grande? ¿Qué podríamos hacer con él? O si es muy, 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 muy pequeñito. Un carro. Si es muy grande, una cueva, también puede Si es Claro, yo ser, pequeña, podría empieza papeles. taladrar ahí, hacer una cueva, podría ser un carro, podría ser una un aviso escultura. enorme que lo viera mucha gente, Refugio, un refugio, un Un refugio, fogón de también, leña. un horno también, también. Estos un son horno. ejercicios importantes. Poder tener todas esas ideas. Hace muchos años, la persona que inventó el método de tormenta de ideas, que fue Alex Osborne, él diseñó algo que se llamaba la mesa redonda. Y era una mesa en la cual todos sus participantes, sin importar el rol en el que estaba el gerente, estaba el financiero, estaba el administrativo, estaban todos, eran iguales, porque muchas veces cuando estamos en un proceso de aprendizaje o en una reunión, nos da pena opinar, porque no, mi idea es muy charra pues para opinar, o qué pena opinar una idea así si está el gerente enfrente mío. Entonces, la mesa redonda permite que todas las ideas sean escuchadas y que una idea no sea más valiosa que la otra, simplemente son ideas y que todos estemos en igualdad de condiciones para eso, para dar muchas, 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 muchas ideas y a partir de eso, después de tener una cantidad de ideas frente a una situación, ahí sí viene todo el tema riguroso y de estructura de seleccionar la mejor idea a partir de ciertos criterios. Pero ven los pasos. Primero soy completamente imaginativo y creo una cantidad de cosas y me imagino una situación ideal y replanteo como retos y genero unas ideas y después de que tengo muchas ideas, de que combino ideas, de que aplazo el juicio frente al otro, ahí sí me voy al proceso de estructura que está en mi cabeza y tomo esas ideas, selecciono las que estén más adecuadas frente a la situación que estoy investigando o que estoy aplicando y empiezo a hacer una selección o unos criterios de selección para esas ideas. Y es ahí donde una de esas ideas que se generaron van a la realidad y se diseña un proyecto o una herramienta o bien sea lo que se esté estudiando para aplicarlo a la situación de objeto.
Entonces, para hacerlo así rápido todo el tema del modelo. Tenía la situación completamente clara, con todo el proceso de su entorno, que es cambiante, que es compleja, que hay una cantidad de información, que hay una cantidad de hipótesis, que hay información que no sé, que hay cosas que debo buscar. Replanteo eso en términos de reto, un reto que yo me quiero poner, que tal vez sea, quiero cambiar, no sé, el modelo de calificación en las escuelas. Pongamos que esa es la situación. Después genero una cantidad de ideas frente al tema y van a decir, no, pues que no califiquen, que hayan de 1 a 20. Bueno, va a generar una cantidad de ideas. A partir de eso, después selecciono las mejores, sale una y esa idea es la que finalmente yo diseño un modelo para llevarlo a la realidad de objeto. Entonces se hace todo ese proceso, toda esa interacción de cambiar una situación de estudio con una idea que me surgió. Ahí me sigue. Obviamente esto es de aplicarlo, de revisar el modelo que se debe utilizar, pero un modelo como estos, un modelo de creatividad, nos permite que pueda ser aplicado en todos los momentos de la vida. En una situación personal, yo puedo pensar cuál es la situación, cómo replanteo eso en términos de reto, qué ideas tengo, no sé, una situación, es que peleo mucho con mis hijos, cómo replanteo eso en términos de reto para mí como madre, cómo genero unas ideas a partir de ello y cómo la mejor idea puede transformar esa situación de tal manera que lo que yo tenía como reto se haga realidad. Si lo entendemos ahí de una manera más rápida. Sí, señora. Sí, maestro. Sí, profe. Y aquí viene un tema que es que voy a hacer muy rápida, que es un viaje de principiante a experto. Todos somos principiantes en algo, todos, todos. Bueno, todos somos novatos en algo y en el momento que damos el primer paso somos principiantes. Recordemos cuando empezamos a manejar, éramos completamente torpes, teníamos que estar pensando en muchas cosas y después de muchas horas de practicarlo, finalmente nos hicimos principiantes, unos pueden ser competentes y otros ya son muy expertos en ese proceso. Lo mismo sucede con un modelo como esto, un modelo de aplicación como este. Al principio lo vamos a ver completamente aislado de nosotros, pero en el momento en que lo vayamos aplicando, es ahí donde vamos a adquirir la experiencia necesaria para que después eso simplemente se haga intuitivamente. Simplemente yo utilizo, ni siquiera me voy a dar cuenta que estoy utilizando el modelo, pero en mi cabeza está el estudio de la situación, replantear en retos, ideas sobre eso, pero eso es así. No nos damos cuenta que lo estamos haciendo. O yo puedo ser tan experto que ya me voy a ir a replantear las ideas porque ya tengo completamente en mi cabeza el estudio de la situación. Y eso se va desarrollando a partir de ese viaje, ese camino que existe de principiante a experto en cualquier ámbito de la vida. Muchos aquí somos principiantes en algo, pero somos expertos en otros ámbitos de nuestra vida. No en todo somos principiantes y no en todo somos expertos. En los diferentes ámbitos de la vida somos principiantes o expertos dependiendo del tiempo o de la dedicación que tengamos frente al tema. Esta presentación yo creo que la van a tener. Tal vez, Carlos, creo que la tienen y si no, obviamente con todo el gusto va a ser compartida para ustedes. Yo creo que ya, pues, he hablado mucho. Quiero que me digan cómo, qué les parece, qué esperan de este proceso, si les suena la idea. Antes que nada, pues vamos a por favor levantar la mano y yo les doy la palabra.
Tiene la palabra el profesor Jairo Enrique. Bueno, antes que nada, mil gracias por la charla. Realmente es muy interesante entrar a entender cómo se promueven esos procesos de pensamiento divergentes. Como lo venías hablando, siempre partimos de un proceso de formación donde se nos va estructurando la cabeza, nos sesgamos y fallamos a nivel de creatividad. Parte de ese miedo de fallar a la creatividad se convierte en un limitante para proponer nuevas ideas y sobre todo escuchar a partir de la experiencia de otras personas que debemos desaprender para volver a aprender, para construir nuevas estructuras mentales que nos ayuden de esa manera a pensar por fuera de la caja, think outside the box, como dice todo el mundo, que genera mucho miedo para las futuras generaciones, sobre todo porque hoy por hoy tienen dependencias a tecnologías que les simplifica. En algún momento lo hablé con el profe Carlos Bernal y decíamos, se estaban volviendo perezosos a pensar, pero porque su creatividad se ha venido cercenando de ese tipo de facilidades que se les ha venido presentando. Sin embargo, los ejercicios que proponías eran realmente interesantes. Hablar de cómo a partir de un ladrillo se pueden llegar a tener n más 1 ideas posibles frente a las funciones que se pueden llegar a tener y sobre todo hacer reflexionar a las personas a partir de esos modelos que se han venido preconcebiendo. Yo lo digo por lo menos desde la ingeniería. Dicen que nosotros tenemos un pensamiento muy rígido, pero tuve la oportunidad de tener un par de profesores que me ayudaron a sacar adelante ese pensamiento divergente, pensar un poco más con el lóbulo derecho que con el izquierdo, que es el racional que desarrollamos a nivel de ingeniería. Y por eso me gustó mucho tu conferencia. Entonces, lo agradezco y me gustaría poder volverla a escuchar o seguir trabajando sobre ella en algún otro momento. Mil gracias. Gracias a ti. Mm, tiene la palabra, sigue Walter Lucumí Mosquera. Eh, Profe, muy buenas noches, compañero, muy buenas noches. Eh, de verdad que agradecerle enormemente a nuestra expositora, ya que los temores aún están, ¿no? Los temores aún están, pero con su intervención creería yo que dentro de todos los curiosos está ese pensamiento divergente, ¿no? Y que es un ejercicio supremamente necesario y me uno a mi compañero, ojalá se repita progresivamente porque hoy por hoy se pierden los ejercicios mentales por las tecnologías. No sé, alguna vez tocó con ábaco y piedritas o conchas, hoy ya con calculadora y todo eso. Entonces, no hay esa capacidad para que se razone y se pase trabajo en el buen sentido de la palabra mentalmente. Entonces, bienvenida, bienvenida la hora en que llega usted, doctora, a darnos esta importantísima charla porque nos cuestiona y nos hace volver al dinamismo de los ejercicios, que todo no sea como tan corto y tan ya, sino de en realidad de verdad hacer los ejercicios. Mi Dios se lo pague. Interesantísimo, profe, muchas gracias. La sacó del estadio A porque ustedes. fue importantísimo, importantísima. A mí me fascinó la conferencia y yo creo que todos mis compañeros, muchas gracias tanto a nuestro docente como a usted como conferencista, profe. Y no, para adelante, ojalá se repita, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias. Sigue Luis Gabriel Sandoval Duarte. Hola, buenas noches. Buenas noches. Agradecer por esta charla porque es como el postre después de la cena, ¿no? Fue muy interesante que nos brinda herramientas a nosotros como futuros
bueno, yo soy docente, trabajo como psicólogo en un colegio, pero sí nos dan muchas herramientas para continuar con este quehacer de nosotros, ¿no? Como futuros transformadores de vida y formadores también. Realmente, como decía un compañero, se pierde mucho la creatividad ahora, sobre todo por las tecnologías, ¿no? Y que también nosotros creo que nos enseñan a ser tan perfectos y nos buscan que seamos excelentes en todo, que nos da miedo fallar y hacer cosas creativas últimamente, ¿no? Entonces, estas charlas, estas conferencias nos motivan a que seamos genios, ¿no? A que tratemos de buscar la creatividad en todas nuestras acciones, a ser creativos y a incentivarla, ¿no? Sobre todo con los estudiantes que vienen en camino, ¿no? Con los niños de primaria, porque los de secundaria últimamente, pues con todo esto de las tecnologías y eso, como que ya pierden ese sentido de creatividad, de innovar, de pensar más allá, en mejorar un poco también su ambiente o su realidad, ¿no? Entonces, agradezco por esto y que se repita, ¿no? Me gustaría que de pronto o nos la pudieran compartir y eso para poder trabajar con mis docentes, porque a veces pues nos quedamos como anclados, ¿no? En ese pasado, en ese miedo al ridículo, en ese miedo a que qué van a decir los otros profes si no vamos y hacemos otras cosas, ¿no? Entonces me gustaría de pronto tener esa posibilidad de compartirla con mis compañeros. Por Gracias, muy supuesto, amables. y tenemos mucha información que podemos compartir con ustedes a partir de el grupo que represento, que es un grupo que se llama Comportamiento Creador, en el cual finalmente estamos haciendo todo este proceso, porque nosotros pensamos tal vez que el mundo necesita personas más que piensen con curiosidad, que no teman a decir que no, que duden, que imaginen, que propongan, personas que no busquen soluciones completamente absolutas, sino que se atrevan a redibujar preguntas, porque pensar es eso, pensar es crear, es cambiar el mundo desde algo muy pequeño, pero a partir de algo muy pequeño nace algo muy grande. Entonces, cambiar esa forma en la que miramos y cómo esa mirada creativamente puede transformar el mundo. Y para mí de verdad es un placer poder haber compartido esta información con ustedes, poder haber dejado una semillita ahí en cada uno de que todos somos creativos, todos tenemos ese proceso inherente en nosotros y que finalmente está en nosotros dar ese primer paso. No temer a decir no sé, no temer a dudar, no temer a espacios como estos, que muchas personas digamos que no hacemos parte o no queremos hacer parte muchas veces de estos espacios porque los vemos algo como muy mágico, muy místico, muy alejado de muchas cosas. Pero aquí está el verdadero crear y crear a partir de las comunidades de pronto que ustedes representan, de donde están, me parece completamente valioso. Gracias de verdad por el espacio. Gracias a Carlos por invitarnos completamente a esto y esperamos seguir compartiendo con ustedes espacios como este, espacios que transformen. Heidi, muchas gracias a ti. Yo creo que fue un rato de conversación muy, muy, muy agradable y de mucho aprendizaje. Te agradezco muchísimo por tu preparación y por tu compartir de una manera tan sencilla y tan agradable. Yo creo que así se contribuye a construir mejor sociedad. Te agradecemos muchísimo, muchísimo en mi nombre y en nombre del Politécnico y en nombre de todos los alumnos que han estado aquí presentes. Y a ustedes, los participantes, los estudiantes, los profesores que están, les quiero decir que estamos cada vez los jueves tratando con María Alejandra y con Jenny de poder tener presentaciones como las que hemos tenido, y la semana entrante vamos a tener una con una persona que
ha tenido mucho éxito en su emprendimiento. Yo lo conocí cuando estaba estudiando en la Universidad de La Sabana y hoy tiene una gran empresa con presencia en todo el país y es una persona que tiene mucho que compartir para inspirarlos a ustedes a hacer emprendimientos con los recursos que hay en el entorno. Les va a compartir su experiencia de cómo él empezó manejando un triciclo por las calles de Bogotá y hoy es el presidente, gerente general de su compañía que ocupa más de, no tengo bien cuántas personas es, pero es una empresa que tiene hoy cubrimiento en todo el país. Así que muy contento de que haya pasado este rato así. Muchas gracias a ustedes por la presencia y anímense a estar compartiendo y participando cada jueves porque queremos cada vez tenerles invitados muy buenos para que salgan tan satisfechos como hoy salieron. Heidi, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Alejandra y que tengan una buena noche, que tengan un buen descanso, pásenla muy bien. Profe Carlos, muchas gracias. A usted muy gentil. Bueno, con mucho gusto, muy bien. Muchas gracias. Feliz noche Chao para a todos. todos, gracias. Pásenla Hasta bien. luego. Adiós. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora. Muy interesante la charla. Pienso que nos refresca todos estos temas tan interesantes en nuestra mente para poder cultivarlos, para poder impulsarnos, para poder ponerlo en práctica, porque creo que en algún momento, pues personalmente, de pronto leído, he escuchado así someramente sobre estos temas y volver a retomar esos temas me parece que es un refresco muy importante para nuestras vidas, para ponerlos en práctica, para compartirlos y para que nos enriquezcan pues en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias, doctora. Gracias Voy a a ustedes. pedirles un favor ahora que se están retirando. Mucho por curiosidad y por yo tener la satisfacción de oírlo, se van retirando y van diciendo desde dónde están conectados para yo tener una visión del cubrimiento que tiene la actividad del municipio, desde donde estén o desde la ciudad donde estén. Si pueden hacerlo, les agradezco. Doctor Carlos, Sí, señor. ¿me Bueno, escucha a profe mí, por Carlos, favor? yo lo Dígame, escucho ¿hay desde el alguien que quiere litoral hablar del San Juan en el antes? Chocó. Perdóname que no le oí. Profe Carlos, yo lo saludo a usted y a la profe desde el litoral del San Juan en el Chocó. Excelente, mucho gusto. Yo los saludo desde Urabá, desde la vereda La Balsa. Alcé la mano, pero no fue posible porque me dijeron que ya no había tiempo. Quiero hacer una breve pregunta. Este punto también es para acompañamiento de emprendimientos. ¿Entendí mal o entendí bien? Sí, claro que sí, claro que sí. Los proyectos y las iniciativas están orientadas a que a partir de ellas tengamos emprendimientos. Por eso, la semana entrante vamos a tener la conferencia o la conversación con un emprendedor que se ha inspirado desde la universidad para hacer lo que tiene. Maravilloso, excelente, me encanta la doctora, excelente la presentación. Realmente yo soy una mujer estudiante de Derecho de cuarto semestre, ya de 46 años, y me lancé por fin a crear mi corporación legal, ¿cierto? Es una corporación que tengo muchas expectativas, pero también necesito acompañamiento y me encantaría participar y que me tengan en cuenta para poder ampliar, porque la corporación es acompañar psicológicamente y ambientalmente a mi comunidad rural. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Buenas noches, Buenas profe. noches. Yo lo escucho acá en Medellín. Muchas gracias. Medellín, muchas gracias. Hasta luego, pase bien. Hablo desde Leticia, Amazonas. Ay, qué rico, Leticia, por allá estuve alguna vez. Mucho gusto, pásela muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ibagué.
noche. Le hablo desde Tracy, Buga Valle. Bueno, le hablo desde Buga Valle. desde Buga, qué bien, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, muy buenas noches. Me despido desde Ibagué. Una feliz noche para todos. Muy amables. Muchas gracias, buena noche. Gracias a ti, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Abaniquego Nariño. Los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Oh, Wow. mucho gusto, qué bien, excelente. ¿Cómo está el tema? ¿Ya calientico? No, qué calentito. Empezó a enfriar fuerte estos días por un frente frío que venía del Polo Sur, así que está fresquito estos días. Pero ya debería en un par de semanas mucho gusto, calentar otra vez. descansa. Gracias, Descansa, muchas gracias a todos. Buenas noches, yo los saludo desde Marinilla, Antioquia. Marinilla, Buenas muy noches. bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo saludo desde Bogotá. Aquí cerquita en el frío, mucho Aquí gusto. cerquita en el frío, sí. Buenas noches desde Gonzaga, Santander. Gonzaga, muy bien, mucho gusto. Buenas noches para todos desde Puerto Gaitán Meta. Wow. Ay, qué bien, Puerto Gaitán. Ajá. Qué rico ir gente de tantas partes. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches, desde le hablo Bogotá. desde Leticia, Amazonas, el Otro de paraíso de Leticia, qué Colombia. bien. Ya Buenas se noches a encontró todos con el desde otro que Medellín, está en Antioquia. Leticia. Medellín, mucho gusto. Buenas noches desde Bogotá también. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches desde Bogotá Buenas también. noches. Otro de Bogotá, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, me despido desde Bogotá también. Muchas gracias Mucho por gusto, buenas noches. su Gracias. conferencia, muy gratificante, muy feliz, muy satisfecha, de mucha reflexión, de mucho aprendizaje y nada, que Dios los bendiga, muy amable. Gracias, Juanita, buenas noches. Buenas noches, me despido desde San José del Guaviare. Muchas gracias. Ay, qué rico, Gracias mucho a gusto. ti. Buenas noches. Buenas noches desde Mesitas del Colegio. Muchas gracias. Mucho gusto, Mesitas, aquí cerquita. Buenas noches desde Santa Fe, Antioquia.